Un muy feliz Santo Sábado, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero saludarles con el libro de 1 Corintios capítulo 1, versículo 3. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, amigos, que nos están acompañando a través de esta plataforma de transmisión, en esta mañana de Santo Sábado vamos a estudiar un tema muy importante que nos viene a recordar, reeducar lo que es la reverencia en la casa de Dios. Y es un tema que venimos desarrollando desde el día miércoles, el día de hoy y el día de mañana también tendremos otra conferencia en relación a este punto tan importante. Vivimos un periodo de tiempo muy especial en este mundo, en el cual se ha perdido de vista en gran manera lo que es el temor a Dios y la reverencia. Entonces debemos de continuamente estarnos reeducando, confirmando esto que hemos aprendido y que de seguro Dios a través de su Espíritu Santo nos hará comprender más plenamente para poder ponerlo en ejercicio, para poder practicarlo en nuestra vida, para poder llegar a la casa de Dios y comportarnos o dirigirnos como Dios se merece, como debemos de hacerlo correctamente. Entonces, vamos a tener la lectura central de este tema en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 5, y vamos a leer el versículo 1 para comenzar. Nos dice así: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Entonces, aquí el sabio Salomón comienza este capítulo expresando esta dificultad que vuelve al hombre necio. Estos necios hacen mal cuando entran en la casa de Dios porque no guardan su pie ni se acercan para oír. No tienen en cuenta a Dios en cuya presencia están. El versículo 2 de este mismo capítulo, de Eclesiastés capítulo 5, versículo 2 nos dice: No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Es una dificultad este pequeño órgano que es la lengua que domina todo el cuerpo. Pero la lengua se ejerce o se pone en ejercicio a través de nuestros pensamientos. Es por eso que necesitamos, con la gracia de Dios, interpretar con esta finita sabiduría que tenemos lo que es estar delante de su presencia, lo que es estar en la casa de Dios, en la iglesia, el lugar donde Dios ha prometido encontrarse con su pueblo. Vamos a leer un pasaje del comentario adventista que nos dice así: Sus pensamientos se concentran en cosas terrenales y como resultado frecuentemente sus palabras son imprudentes, precipitadas y demasiadas. El sabio llama a estos necios, a los que asisten a la iglesia y están tan inconscientes de la presencia de Dios que continuamente piensan y hablan en asuntos triviales. Su culto es externo, una mera forma. Qué triste que muchas veces en nuestra iglesia se ha visto esta situación. No se reconoce este lugar como un lugar santo en nuestra forma de dirigirnos o de conversar o de utilizar ese espacio consagrado a Dios. Es muy fácil comenzar una conversación de las cosas de la vida y dejar de reverenciar o de estar en silencio delante de la presencia de Dios. Es por eso que, siguiendo con este pensamiento, tenemos la palabra que nos dice Jesús a través de Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. ¿Qué nos dice el Señor allí? Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Que los que adoran a Dios
deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Allí, la Pluma Inspirada, en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 35, dice lo siguiente. Nos dice: aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de sus hijos. Prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, para reconocer sus pecados y orar unos por otros, Él los acompañaría por medio de su Espíritu. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en la hermosura de la santidad. De nada valdrá que se congreguen. Es por eso que el sabio Salomón decía a estas personas que iban a la iglesia sin la figura o sin la imaginación o sin el discernimiento de que allí mora Dios, de que vamos ante la presencia de Dios, se convierten en personas necias, que tienen simplemente una apariencia externa o una adoración externa. Pero cuando uno realmente reconoce la presencia de Dios en la casa de Dios, uno guardará mucho silencio, mucha reverencia, sentirá ese temor santo de estar en la casa de Dios. Nos dice lo siguiente en este párrafo: para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la tierra es la puerta del cielo. El canto de alabanza, la oración, las palabras pronunciadas por los representantes de Cristo son los agentes designados por Dios para preparar un pueblo para la iglesia celestial, para el culto más sublime en el que no podrá entrar nada que corrompa. ¿Qué es para los verdaderos creyentes la iglesia? Dice que allí es la puerta al cielo. Del carácter sagrado que rodea el santuario terrenal, los cristianos pueden aprender cómo deben considerar el lugar donde el Señor se encuentra con su pueblo. Tristemente aquí la Pluma Inspirada nos dice lo siguiente: ha habido un gran cambio, y no en el mejor sentido, sino en el peor, en los hábitos y costumbres de la gente con referencia al culto religioso. Las cosas preciosas y sagradas que nos relacionan con Dios están perdiendo rápidamente su influencia y son rebajadas al nivel de las cosas comunes. La reverencia que el pueblo tenía antiguamente por el santuario, donde se encontraba con Dios en servicio sagrado, ha desaparecido mayormente. Sin embargo, Dios mismo dio el orden del servicio, ensalzándolo muy por encima de todo lo que tuviese naturaleza temporal. Entonces, queridos hermanos, tenemos que, con la gracia de Dios, pedir a Él sabiduría desde lo alto, pedir al Señor también que nos ayude a ser cada día mejores cristianos, en un mejor comportamiento, en una mejor manera de pensar, en una mejor forma de proyectarnos hacia lo que es estar en la casa de Dios. Es por eso que estamos realizando este ciclo de conferencias, para que seamos reeducados y reafirmados nuevamente en este punto tan importante. Tristemente, les tengo que contar que visitando muchas iglesias he notado esa falta de reverencia. Muchos hermanos quedan a conversar dentro del templo. El templo no es para conversar, el templo es para adorar y reverenciar a Dios. Entonces, cuando uno termina el servicio, tiene que retirarse. Si quiere conversar de algún punto, tiene que hacerlo fuera de la iglesia. Y eso por marcar una de las cosas más comunes que hoy día se ven en la iglesia. Pero esto no debe ser así. Tenemos que orar a Dios para que Él nos ayude a tener un mayor discernimiento, para que podamos tener un mejor comportamiento en la iglesia, en la casa de Dios. Ahora déjenme decirle que hoy vamos a desarrollar un poco más esta materia en diferentes tipos de enseñanzas en relación al comportamiento en la iglesia. Yo creo que muchos sabemos sobre este punto,
pero debemos de recordarlo nuevamente y poner en ejercicio, practicarlo, que es lo fundamental. La reverencia en la casa de Dios, este tema, nos va a llevar a ver lo que hemos analizado en un principio, el sacrificio de los necios. También vamos a hablar sobre la reverencia de los niños en la casa de Dios, lo que es estar en la presencia del omnisapiente, también lo que es el decoro y el silencio en el lugar de adoración, la hospitalidad. También vamos a hablar sobre el lugar de la música en la adoración en la iglesia. Y por último vamos a hablar de cómo podemos orar o cómo debemos orar y cuál es la postura apropiada en la oración. Así que le invito a estar atento y, si así lo desea, poder tener un anotador y poder tomar estos apuntes que de seguro le van a ayudar en el momento en que se pregunte cómo debo comportarme en la casa de Dios. Vamos a seguir. Debemos enseñar a los niños a también reverenciar la casa de Dios. Yo muchas veces también he visto en las iglesias ciertas dificultades. En algunos casos, los adultos no toleran a los niños. Eso es muy triste. Se incomodan, se impacientan y hasta en algunos casos maltratan a los niños para que ellos sean reverentes. No debe ser así. Cuando los niños quisieron acercarse a Jesús, allí los discípulos también echaban a los niños diciéndoles no molesten al maestro. Pero Jesús reprendió a los discípulos. Les dijo, dejad los niños, venid a mí. Y eso es lo que quiere Dios. Quiere que los niños vengan a la iglesia, quiere que los niños crezcan en el temor a Dios, en la reverencia a Dios. Pero, ¿cómo se va a lograr esto en nuestros hijos? ¿Cómo lo vamos a lograr? Algunos padres creen que los tienen que dejar hacer lo que quieran en la iglesia para que ellos se acostumbren, para que ellos se sientan bien, para que a ellos les guste ir a la iglesia. Esto no debe ser así. Los niños tienen que tener un claro discernimiento de lo que es jugar en la casa, estar en un parque, a lo que es estar en la iglesia. Entonces, nos dice en una meditación, Dios nos cuida, padres, elevad la norma cristiana en la mente de vuestros hijos, ayudándoles a entretejer a Jesús en su experiencia. Enseñéles a tener la más alta reverencia para la casa de Dios y a comprender que cuando entran en la casa del Señor, deben hacerlo con un corazón enternecido y subyugados por pensamientos como estos. Dios está aquí, esta es su casa. Qué importante, ¿no? Que podamos instruir a los niños de esta manera, que cuando ellos lleguen a la puerta de la iglesia, ellos automáticamente suba su pensamiento, esta es la casa de Dios. Aquí está Dios para bendecirnos. Aquí tenemos que estar quietecitos y reverentes porque aquí está la presencia de Dios. Entonces, esto comienza en la formación del hogar. Yo he visto a algunos padres de repente decirle a los niños, mira, vamos a ir a la casa de la tía o vamos a ir a la casa de la abuela, allí te tienes que portar bien, allí no tienes que tocar las cosas, allí tienes que estar con cuidado y respetando a papá y a mamá y a el tío o el abuelo, ¿no? Son recomendaciones muy especiales. ¿Cuánto más cuando los niños van a ir a la iglesia? Tenemos que hacer esto con mucho amor y con mucha ternura para que los niños sean envueltos en una atmósfera espiritual, para que en su corazón crezca ese temor santo y la reverencia a la casa de Dios. Y es una labor complicada, lo digo como padre, pero no imposible, y cuando esta es acompañada del poder de la oración y de la ayuda del poder divino. Es muy importante que nosotros podamos mantener a nuestros hijos dentro del templo, desde muy pequeñitos, aunque pareciera que ellos no entienden, ellos van asimilando lo que es estar en reverencia en la casa de Dios. Tenerlos al lado de papá y mamá es sumamente importante. Así que este punto me parece que tenemos que, con la gracia de Dios,
ejercerlo para que los niños puedan aprender lo que es la reverencia en la casa de Dios. En presencia del Omnipotente. Esto también debe primeramente impresionar nuestras vidas para nosotros poder dirigirnos como corresponde en la casa de Dios. Nos dice Joya de los Testimonios en el tomo 2, en la página 196, lo siguiente: debemos tener pensamientos puros y los más santos motivos. No debo abrigar orgullo, envidia, celo, malas sospechas, odio ni engaño en mi corazón, porque vengo a la presencia del Dios Santo. Este es el lugar donde Dios se encuentra con su pueblo y lo bendice. El santo y sublime que habita en la eternidad me mira, escudriña mi corazón y lee mis pensamientos y los actos más secretos de mi vida. Qué profundo, hermanos. Qué forma de interpretar lo que es estar en la casa de Dios. Estar en la presencia del Omnisapiente, del Dios Todopoderoso que todo lo sabe y que escudriña hasta lo más profundo de nuestro corazón. Qué temor debe esto de hacernos sentir al ir a la casa de Dios, desechar todo lo malo y ser verdaderos adoradores, arrepentidos de nuestra condición pecaminosa. Entonces, al llenar nuestra mente de estos pensamientos, vamos a sentir una reverencia santa hacia lo que es la casa de Dios y vamos a desarrollar una conducta santa como Dios pide en la casa de Dios. Ahora, cuando estos pensamientos inundan nuestro ser, cuando realmente estamos aceptando esa divina presencia en la iglesia, vamos a dirigirnos en la iglesia con decoro, con un silencio santo de adoración. Entonces nos dice aquí nuevamente la pluma inspirada: cuando los adoradores entran en el lugar de reunión, deben hacerlo con decoro, pasando quedamente a sus asientos. La conversación común, los cuchicheos, las risas no deben permitirse en la casa de culto, ni antes ni después del servicio. Una piedad ardiente y activa debe caracterizar a los adoradores. Entonces, esto, hermanos, es algo que debe ser puesto en práctica y debe... De hecho, yo lo reconozco, hermanos, hasta a veces es difícil. Yo de repente llego a una iglesia y los hermanos me comienzan a saludar, ¿no? Y uno por respeto también. Pero no debe ser así. Dice que debemos de pasar, esto no quiere decir que seamos toscos o indiferentes, Nosotros podemos ingresar al templo y al ver a nuestros hermanos que están allí ya presentes, simplemente con una simple expresión, ¿no? Saludar con una forma de mirar cariñosa, ¿no? O como sin hablar, ¿no? Y pasar quedamente hacia nuestro lugar y sentarnos allí. Estamos en la casa de Dios. Es un ejercicio y es algo que debemos de poner en práctica y llevar adelante. La inspiración divina nos instruye para que podamos hacerlo. Debe hacerse con decoro, debe pasarse quedamente a su asiento, no debe haber de conversaciones en ese lugar. Esto, dice, caracteriza a los verdaderos adoradores. Ahora, nos sigue diciendo este mismo libro: si alguno tiene que esperar unos minutos antes de que empiece la reunión, conserven un verdadero espíritu de devoción, meditando silenciosamente, manteniendo el corazón elevado a Dios en oración, con el fin de que el servicio sea de bendición especial para su propio corazón y conduzca a la convicción y a la conversión de las almas. Deben recordar que los mensajeros celestiales están ya en la casa de Dios. Entonces tenemos que, si hemos llegado unos minutos antes, que eso no nos tiente a conversar con el hermano que también o la hermana que está allí. No,
Aprovechemos esos minutos para reflexionar, para hablar con Dios, para quizás releer algún pensamiento de la lección que vamos a estudiar en ese día. Pero en ninguno de los casos, debemos aprovechar ese momento para hablar en la casa de Dios. Entonces, el decoro y el silencio es de suma importancia practicar dentro de la casa de Dios. Para terminar este párrafo que estamos leyendo de Joya de los Testimonios, el tomo 2 de la página 194, nos dice así: si cuando la gente entra en la casa de culto tiene verdadera reverencia por el Señor y recuerda que está en su presencia, habrá una suave elocuencia en el silencio. La risa, las conversaciones y los cuchicheos, que podrían no ser pecaminosos en un lugar de negocio común, no deben tolerarse en la casa donde se adora a Dios. La mente debe estar preparada para oír la palabra de Dios, con el fin de que tenga el debido peso e impresione adecuadamente el corazón. Nos vuelve a repetir, ¿no?, en este mismo libro, la importancia del silencio en la casa de Dios. Ahora, continuando con cómo debemos de dirigirnos, cómo debemos de comportarnos en la casa de Dios, aquí hay un punto muy importante que es la hospitalidad. Y esto también se practica en la casa de Dios. Es muy importante que podamos tener en la puerta de nuestras iglesias un diácono que esté dispuesto a recibir a todas las personas que están llegando a la iglesia. Este debe ser el primero que se encuentre allí en la iglesia, en la puerta, recepcionando a cada hermano que va ingresando a la casa de Dios, dándole una calurosa bienvenida para que ellos pasen a quedarse en sus asientos en silencio. Y a su vez para recibir a las visitas y también para recibir a aquellas personas que quizás por primera vez estén visitando la casa de Dios. Entonces, dentro de la hospitalidad, el ser cordiales, el ser amistosos, el ser empáticos con todas las personas que vienen a la casa de Dios es parte también de la conducta santa que debe haber en la casa de Dios. Y para eso va a estar el diácono en la puerta. No es necesario que otros hermanos se estén levantando a dar la bienvenida a aquellos que van llegando a la iglesia. Para eso debe estar el diácono en la puerta y brindar hospitalidad a todos los que van llegando, también ubicándoles dónde se deben de sentar. De repente las personas tienen la costumbre también de llegar, y no estoy hablando simplemente de gente que no conoce o que va por primera vez, pero estoy hablando de mismos hermanos. Llegan a la iglesia y quedan parados atrás, allí atrás, en el fondo de la iglesia ellos quedan parados allí todos. Eso no debe ser así tampoco. Debemos de pasar, de buscar un asiento y quedarnos allí sentaditos en el lugar. Y el diácono también tiene esta función en brindar hospitalidad a las personas que van llegando, de indicarles: por favor, tome asiento en la banca de adelante, en la banca del lado derecho, y así mantener un orden que dentro de la iglesia manifieste la santidad que corresponde a la presencia de Dios. Esto también se presta cuando las personas quedan atrás paraditos juntos, se presta para conversación, para cuchicheo en el fondo. Entonces es algo que nosotros debemos de entender. Si hemos ido a la casa de Dios, no lo hagamos como los adoradores necios. Vayamos con un verdadero corazón de reverencia, con un verdadero sentimiento de reverencia, con un corazón dispuesto a recibir la bendición de Dios, y para ello vamos a ser ordenados como el pueblo santo y sabio de Dios. Aquí tenemos un párrafo del Espíritu de Profecía, acompañado también de un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice así: no olvidéis de la hospitalidad, porque por ellas algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Será que si tenemos una iglesia que no es reverente, si tenemos una iglesia que no es ordenada, los santos ángeles
¿Querrán venir a la iglesia de Dios? Yo creo que no. Y he recibido testimonio en alguna oportunidad de iglesias que fueron visitadas por ángeles. Personas desconocidas que aparecieron, se sentaron, compartieron y luego se retiraron. Muchos, y los que lo han contado, dicen que eran ángeles. Y yo lo creo, hermanos, porque ellos vienen a nuestras convocaciones, a nuestros cultos, y con su presencia nos honran. Pero cuán triste se deben de retirar los ángeles de un lugar donde no hay reverencia, donde no se reconoce la presencia de Dios por causa de nuestra forma de proceder o de comportarnos. Nos dice aquí la pluma inspirada: no hay nada que sea tan mortífero para la vida espiritual de la Iglesia como una atmósfera fría y formal, que excluya la hospitalidad y el compañerismo cristiano. Especialmente debe hacerse esto en relación con el momento del servicio de adoración. Aquí también un detalle que tenemos que recordar y practicar. Cuando hablamos de los diáconos como responsables, como recepcionistas y como primera línea de responsabilidad para atender a las visitas, debemos de también considerar que ellos tienen una función más que cumplir, que es la de estar atento a las necesidades de estas visitas. De repente vamos a invitar a cantar un himno. Todos toman su himnario o su celular con el himnario y cantan. Y la visita está allí sin conocer el himno, sin tener un material de apoyo para poder compartir ese momento de adoración, de alabanza. Entonces, allí el diácono tiene que estar muy atento para poder acercarle el material que necesite, ya sea un himnario o la lección, o puede ser la Biblia también para poder cotejar los textos bíblicos. Y si se diera el caso de que el diácono no se ha percibido, no se ha dado cuenta de esta situación, nosotros tenemos que estar atentos a ello. Cada hermano tiene que estar viendo si la visita está teniendo alguna necesidad, acercarnos, buscarle la página, mostrarle dónde estamos en el himno o en el texto o en la lección y compartirles para que ellos se sientan bienvenidos y acogidos en nuestro medio. Entonces, eso es parte de la hospitalidad en la casa de Dios. Y por supuesto, cuando hablamos de compartirle un himnario, de compartir con ellos el momento de adoración por medio de la alabanza, la música de hecho ocupa un lugar muy importante en la iglesia. Y esto también es parte de la reverencia y de la forma de dirigirnos o de compartir allí en la casa de Dios, siempre reconociendo un temor reverente a Dios. Hoy día la música también, por causa del momento social quizás que estamos viviendo a nivel mundial, en relación a lo que es la adoración a través de la música, muchas veces se contagian las diferentes formas de alabar al Señor que hoy día existen. Pero hay una sola que agrada a Dios. Les cuento que hace poquito tuvimos aquí, en el norte, un congreso de música de jóvenes, ¿no? Y allí hemos estudiado bastante sobre lo que es cómo adorar a Dios a través de la música, y no deja de impactar cómo hoy día, a través de la obra de Satanás, se está desvirtuando lo que es la reverencia a Dios y la adoración a Dios a través de la música. Muchas veces se ven hermanos o hermanas que pueden pasar a cantar un himno y lo teatralizan, no sé cómo decirlo, buscan formas de expresión a través de la música, que en verdad lo que están buscando es una forma de atraer la mirada o el gusto hacia uno mismo y no hacia la adoración a Dios. Yo creo que se entiende. Muchas veces también quieren repetir himnos que se escuchan en otros lugares con ritmos muy extraños, con ritmos que se alejan de esa música sacrosanta que alaba a Dios.
No solamente ello, de repente la congregación también está repitiendo estos himnos. Entonces en esta materia, hermanos, tenemos que ser muy prudentes para que no hagamos de la música un estímulo en nuestra vida espiritual o en nuestro modo de adoración. La música no debe ser un estímulo, la música debe ser un medio para adorar a Dios. Y para adorar a Dios en el temor reverente que debe ser expresado hacia nuestro poderoso, amante y misericordioso Dios. Pero no vamos a entrar en los detalles de lo que es la música en sí, porque aquí lo que estamos tratando de que podamos aprender y ejercer es lo que es la conducta dentro de la casa de Dios. Si voy a alabar a Dios, mi pregunta debe ser, ¿voy a adorar a Dios? ¿Esta música será que adora a Dios? ¿Cómo debo adorar a Dios? Hay veces que se cantan himnos que ni siquiera son de nuestros himnarios, ¿verdad? Pueden ser muy bonitos también, pero tenemos que tratar de tener esa regla para medir lo que es la verdadera adoración. De repente también hay personas que conocemos que son de otras denominaciones y ya las conocemos y quieren cantar en la iglesia, pero no ponemos ese límite que va a interrumpir quizás el proceso de lo que es la verdadera adoración a Dios en la iglesia en ese sábado. Yo me recuerdo una vez un invitado, él ya había ido a la iglesia en varias oportunidades y él pidió alabar a Dios. Y él puso una pista de música allí y la música tenía un ritmo muy desacorde, o muy en desacuerdo, mejor dicho, a lo que es la música sacrosanta. Tenía mucha batería, tenía mucho ritmo, ¿verdad? Y la persona también cuando cantaba lo hacía de una forma muy atrayente hacia sí. Y se perdió de vista realmente si era una verdadera adoración. Entonces en esto tenemos que tener cuidado. Mismo los hermanos que les gusta cantar, al seleccionar las pistas, al seleccionar la música, al seleccionar el himno que van a cantar, hermanos, mucho cuidado, mucha reverencia al Señor. Ahora nos dice aquí el Espíritu de Profecía en Joya de los Testimonios, tomo 1, la página 458 y 459, solo tomamos 2 párrafos, que dice así: la música puede ser un gran poder para el bien, y sin embargo no sacamos el mayor provecho de este ramo del culto. Se canta generalmente por impulso o para hacer frente a casos especiales. En otras ocasiones, los que cantan se les deja cometer errores y equivocaciones. La música pierde el efecto que debe tener sobre la mente de los presentes. Y aquí es donde volvemos a otra situación también que se da. En nuestras iglesias muchas veces también estamos acostumbrados a cantar siempre los mismos himnos, ¿verdad? Y lo hacemos por impulso muchas veces, y eso no debe ser así. Debemos de aprender nuevos himnos del himnario. Tenemos 527 himnos de nuestro himnario antiguo, el que siempre utilizó nuestra iglesia. Simplemente ahí tenemos 527 himnos. Pero a veces se canta lo mismo y hay veces que las personas, como están acostumbradas a cantar siempre lo mismo, no están cantando con sabiduría o con entendimiento de lo que están repitiendo. Simplemente están en la inercia de acompañar ese canto. Pero cada himno es una oración elevada a Dios. Cada himno, cuando lo cantamos con ese deseo de adorar a Dios, es una bendición para nuestras vidas. No debemos de caer simplemente en el impulso de cantar o de alabar a Dios. La música debe tener belleza, majestad y poder. Elévese las voces en cantos de alabanza y devoción. Si es posible, recurramos a la música instrumental y ascienda a Dios la gloriosa armonía como ofrenda aceptable. Esto es algo que debe practicarse, ¿verdad? La iglesia debe ser continuamente instruida en la música y en cada iglesia deberíamos de tener un director de música local que pueda dirigir los himnos,
que pueda enseñar nuevos himnos a la congregación, que puedan ensayar los himnos, porque esto va a ser de gran impacto para las visitas, para las personas que vienen a la iglesia. Muchas veces las iglesias cantan de una forma desanimada, y cuando se escucha desde afuera cómo están cantando, la gente no es atraída hacia ese culto de adoración. Pero si uno cuenta con ánimo, con ese fervor de adoración a Dios, de seguro otros querrán acercarse y compartir ese momento grato de alabanza. Ahora, queridos hermanos, cantar con el espíritu y con el entendimiento. En sus esfuerzos para alcanzar a la gente, los mensajeros del Señor no han de seguir los métodos del mundo. En las reuniones que se celebran no tienen que depender de cantantes mundanos o del fausto teatral para despertar el interés. ¿Cómo se puede esperar que aquellos que no tienen interés en la palabra de Dios, que nunca han leído con el sincero deseo de comprender sus verdades, cante con el espíritu y el entendimiento? ¿Cómo puede el coro celestial unirse a una música que es únicamente una forma? Entonces aquí el libro Obreros Evangélicos en la página 370 y 371 nos insta a cantar con el espíritu y con el entendimiento. Entonces, hermanos, cuántas cosas que aprender. En verdad tenemos mucha materia para desarrollar en relación a cómo debemos dirigirnos en la casa de Dios. Mañana el pastor Eleazar va a continuar con esta materia. Y hoy, para ir terminando, vamos a hablar un poquito más y vamos a hacerlo en cómo debemos orar en la casa de Dios. Hoy hay costumbres y tradiciones que muchas veces se vienen arrastrando, se vienen siguiendo de otras denominaciones en relación a la forma de orar. Pero la palabra de Dios nos ha instruido solamente en una forma de cómo debe ser nuestra oración. Vamos a leer aquí el libro Desea a todas las gentes en la página 621, donde la pluma inspirada nos dice así: pero orar en nombre de Cristo significa mucho. Significa que hemos de aceptar su carácter, manifestar su espíritu y realizar sus obras. La promesa del Salvador se nos da bajo ciertas condiciones. Al orar debemos de tener este pensamiento: si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Él salva a los hombres no en el pecado, sino del pecado. Y los que le aman mostrarán su amor obedeciéndole. A veces hay mucha hipocresía en la oración. Se pide perdón por los pecados, pero no perdonamos. Y eso en verdad es una oración que nunca llegará a Dios. Si realmente vamos a ir a la presencia de Dios, a orar, a pedirle su bendición, debemos hacerlo bajo esta norma que Dios ha establecido, este principio, no más que norma, este principio que Dios ha establecido. Y es el principio de la obediencia. Así como yo deseo que Dios me ame, me bendiga, me perdone, yo debo de la misma forma ser para con el prójimo. No puedo albergar en mi corazón odio, rencor o enojo contra un hermano sin perdonar y ir a Dios para que me perdone. Entonces, toda verdadera obediencia va a provenir del corazón, nos dice aquí. La de Cristo procedía del corazón. Y si nosotros consentimos, se identificará de tal manera con nuestros pensamientos y fines, amoldará de tal manera nuestro corazón y mente en conformidad a su voluntad, que cuando le obedezcamos, estaremos tan solo ejecutando nuestro propio impulso. La voluntad refinada y santificada hallará su más alto deleite en servirle. Cuando conozcamos a Dios, como es nuestro privilegio conocerle, nuestra vida será una vida de continua obediencia. Y eso va a llevarnos a nosotros a estar continuamente en oración a Dios. Miren, aquí en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 1, los discípulos veían a Jesús orar, veían cómo Jesús oraba. Los discípulos también oraban,
Pero ellos se acercaron cierto día a Jesús y sucedió lo siguiente. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también enseñó Juan a sus discípulos. En verdad, en nuestra vida muchas veces tendremos que hacer esta súplica. Ir al Señor y decir: enséñanos a orar. Es muy fácil olvidar y caer en una rutina y falta de consagración. Dios nos ayude a ver nuestra necesidad así poder reformarnos y ser más eficaces en nuestra adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. La rutina en la oración, el formalismo a través de la oración, es algo en lo cual uno puede caer muchas veces. Por eso debemos de clamar al cielo: Señor, enséñanos a orar. Debemos de hallar ese amigo que es Jesús en nuestra vida. Debemos de ir con santa reverencia ante la presencia de Dios, con ese temor reverente y reconocimiento de nuestra condición pecaminosa, y suplicar ante el Padre para el perdón de nuestros pecados, para crecer en su gracia, para ser cada día más obedientes y hacer su voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Además de tener todos esos pensamientos que hemos visto en relación a cómo debemos orar, también tenemos que hablar sobre la postura apropiada de la oración. Hay lugares donde yo he visto que oran de pie. Esto no es correcto. ¿Cómo debe de orar el cristiano? Tanto en el culto público como en el privado, nuestro deber consiste en arrodillarnos delante de Dios cuando le ofrecemos nuestras peticiones. Este acto muestra nuestra dependencia de Él. Como nos dice aquí en Mensajes Selectos, tomo 2, página 360, debemos de ofrecer nuestras peticiones y súplicas, dice, de rodillas ante la presencia de Dios. Nos pueden invitar de repente: vamos a orar, permanezcan de pie en reverencia. No es correcto. Si vamos a orar, vamos a arrodillarnos. Vamos a ir ante la santa presencia de Dios de rodillas. Pero hoy, como si fuera parte de la cultura general eclesiástica en las denominaciones, acostumbran a orar de pie. Ir ante la presencia de Dios suplicando su bendición de pie, por medio de la oración. No, la oración debe ser de rodillas ante la presencia de Dios. Por supuesto que va a haber situaciones especiales, como de repente orar por los alimentos, o simplemente hacer una clausura para terminar una reunión donde estamos de pie en reverencia para cerrar. Pero si vamos a orar para pedir la bendición de Dios, si vamos a orar para pedir que el Señor ilumine nuestra mente con su Espíritu Santo para entender la palabra de Dios, si vamos a orar para que Dios pueda bendecir el servicio que va a haber en la iglesia, esto debe ser hecho de rodillas. Estamos hablando de la casa de Dios. También en nuestros hogares, nuestras oraciones, tenemos que hacer de rodillas delante de la presencia de Dios. Nos dice aquí Profetas y Reyes en la página 33 y 34. Jesús es nuestro ejemplo. Puesto de rodillas, oró, nos dice Lucas 22:41. Acerca de los discípulos quedó registrado que también Pedro, puesto de rodillas, oró, en Hechos 9:40. Pablo declaró: doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo, allí en Efesios 3:14. Cuando Esdras confesó delante de Dios los pecados de Israel, se arrodilló, nos dice Esdras 9:5. Y allí también en Daniel capítulo 6, versículo 10 dice: Daniel, hincándose de rodillas 3 veces al día, oraba y confesaba delante de su Dios. Entonces, queridos hermanos, no cabe duda en relación a cuál es la postura correcta en la oración. La postura correcta es orar de rodillas. Entonces, mis queridos hermanos, para ir finalizando, cuando oramos debemos de hacerlo de una forma audible, con convicción y con mucha reverencia.
Y esto es importante porque muchas veces la persona que va a orar, por ejemplo, en la iglesia o en un culto, lo ora de una forma tan bajita, de una forma tan inaudible, o sea, no se entiende bien lo que está diciendo o lo que está pidiendo. Y esto dificulta también la aprobación de los oyentes en ese momento para poder confirmar la oración con un amén. Entonces debemos de, cuando vamos a orar en una oración pública, orar con esa fuerza, con esa decisión y convicción de que Dios está escuchando y nuestros hermanos están apoyando y acompañando la oración. Eso es muy importante. Que Dios nos dé día a día el discernimiento de nuestros actos al estar en su presencia. En la iglesia, cuando hacemos el culto en nuestros hogares, Él está allí. Cuando oramos en nuestras habitaciones, Él está allí. Cuando pedimos la bendición de los alimentos, también Él está allí. Esto debe infundir en nuestra mente la más solemne reverencia. Hermanos, qué fuente esta a la cual podemos recurrir en todos los momentos de tribulación. El corazón no puede abrigar desconfianza. El hombre yerra, es empecinado y rebelde, y hasta a veces desafiante aún frente a Dios. Pero el Señor es benigno y paciente y de tierna compasión. Tiene el cielo y la tierra a su disposición y sabe exactamente lo que necesitamos aún antes que le presentemos nuestras necesidades y deseos. Que Dios pueda bendecir su palabra, que Dios le bendiga ricamente a todos ustedes y que día a día nos esforcemos por conducirnos como Dios nos pide ante su santa presencia. Que Dios les bendiga y que tengan un muy feliz santo sábado y será hasta una próxima oportunidad si así Dios lo permite.